En este video te revelaré los errores más frecuentes que cometen las personas al pasar por Migración España, las preguntas que hacen y te daré unos consejos para estar preparados a la hora de pasar migración y que así no te denieguen la entrada. Así que quédate a ver todo el video. Hay muchos factores por los cuales te puedan denegar la entrada a España, pero suele ser por errores que cometemos o falta de preparación. Para eso en este video te daré los errores más comunes que cometen las personas a la hora de pasar migración, para que así tú no los cometas. Uno de los errores más frecuentes es no contar con los medios económicos suficientes para venir a hacer turismo aquí en España. Para los que no saben, uno de los requisitos para poder entrar es contar con medios económicos suficientes, que serían 108 euros por día y un mínimo de 972 euros, lo que significa que así digas que tu viaje es por 5 días, vas a tener que acreditar mínimo 972 euros. Esto lo cometen muchas personas porque piensan que no les van a preguntar, que no les van a pedir nada, pero la realidad es que es muy al azar. Muchas personas pueden decir, a mí no me pidieron nada, y otras pueden contar con la mala suerte de que en ese momento el agente de migración decida indagar más profundamente a la siguiente persona y que la siguiente persona seas tú. Entonces te podrán pedir que demuestres tu solvencia económica. Para esto lo podemos tener en efectivo o los extractos bancarios de una tarjeta de débito o crédito donde demuestre que tenemos la cantidad suficiente. Un error muy frecuente es no tener el billete de vuelta de avión. ¿Por qué? Porque tenemos que sí o sí tener el de ida y el de vuelta, porque eso asegura a la gente de migración que vas a querer devolverte, que no vienes a quedarte, porque si no tienes el billete de vuelta, lo que le dará a entender a él es que no solo vienes de turismo, sino que también vienes a quedarte. Entonces esta situación se presenta mucho por tal vez querer ahorrarse el dinero del pasaje de vuelta. Otro error muy frecuente, y yo creo que es el que más se puede repetir, es no tener una reserva de hotel o carta de invitación. ¿Qué es la carta de invitación? La carta de invitación es que una persona que resida legalmente en España o que sea ciudadano español va a la comisaría de policía, hace este trámite que lo que da a entender es que tú te vas a quedar en la casa o en el piso de esa persona. Eso solo reemplaza en la reserva de hotel, pero así te hagan la carta de invitación tienes que tener los medios económicos suficientes. Entonces, porque te hagan una carta de invitación no significa que vayas a pasar sin ningún problema. También tienes que demostrar el resto de requisitos. Y respecto a la reserva de hotel, todos la tienen que tener por los días que tengan su vuelo. Si su vuelo de ida es hoy y el de vuelta es en 10 días, pues significa que vas a estar 10 días en España, lo que significa que también tendrás que tener esa reserva de hotel de 10 días. Esa reserva te la pueden pedir como no, puede que no te la pidan. Entonces, por si sí o por si no, hay que tenerla porque es uno de los requisitos que más preguntan y que más piden demostrar. Entonces yo les recomiendo tenerlo impreso para que una vez te pidan la reserva de hotel, tú la puedas mostrar. Otro motivo por el cual te pueden denegar la entrada es porque no le queda claro el motivo del viaje a la gente de migración. Esto pasa cuando te hacen preguntas y las resuelves mal o las respondes de una manera que le hace dudar a la persona de migración qué es lo que vienes a hacer al país. Entonces muchas veces nos ponemos nerviosos, no sabemos qué responder, no estamos preparados y esta persona puede sospechar de que nos venimos a quedar o que tenemos pensado quedarnos y te pueden denegar la entrada así sin sea 100% que quieras venir de turismo, a conocer España, pero si no le haces entender a esa persona que están claros tus motivos, pues puede dudar y eso es una causa de que te denieguen la entrada. ¿Cómo podemos evitar esto? Lo primero que tenemos que hacer es estar tranquilos y responder puntualmente las preguntas que nos hacen. Más adelante te diré cuáles son las preguntas más frecuentes y cuál es la mejor manera de resolverlas para que no pasen estas situaciones. Otros errores pueden ser que el pasaporte o visado no esté válido. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tu pasaporte vence en un mes y tú viajas a España y el agente de migración se da cuenta que ese pasaporte va a vencer dentro de un mes, puede ser una causa de que no te dejen entrar. Entonces, lo recomendado es que tu pasaporte tenga vigencia de 3 meses hasta que vayas a hacer el viaje. ¿Eso qué significa? Que si viajas hoy tenga por mínimo validez de más de 3 meses y así podrás pasar sin ningún problema.
que tu pasaporte esté en perfectas condiciones, que no tenga páginas arrancadas, para que así no se metan con ese tema y te puedan denegar la entrada. Otro extra es que muchas veces también tenemos que traer siempre el seguro de viaje. Muchas personas, por también ahorrarse un poco de dinero, arriesgan todo por un simple requisito como es el seguro de viaje, que tiene que tener una cobertura mínima de 30.000 euros. Es un seguro de asistencia de viaje que también tiene que estar por los días que viajemos. Las preguntas más frecuentes que suelen hacer en Migración España: ¿cuál es el motivo de tu visita? Entonces, estas preguntas son muy puntuales y también hay que responderlas puntuales, porque si alargamos la respuesta o divagamos, esto va a hacer que esa persona de migración sospeche y que indague más en todo lo que nosotros queremos venir a hacer. Entonces, si te preguntan cuál es el motivo de viaje, pues tú dirás cuál es el tuyo. Turismo, vacaciones, simplemente responder así, puntuales. ¿Qué lugares quieres visitar? Es otra pregunta muy frecuente y ahí es donde tenemos que decir qué lugares tenemos que visitar. Por eso es muy importante hacer un itinerario de viaje, que lo que significa un itinerario de viaje es que tú sabes por día qué vas a hacer, qué lugares vas a visitar, dónde vas a ir a pasear, dónde vas a ir a conocer por día. Entonces, si te preguntan cuáles son los lugares que vas a visitar, pues ya tú tendrás claro qué vas a visitar, si es en Madrid, si es en Barcelona, si es en otra ciudad de España, pues qué lugares vas a visitar. Y si te preguntan que si tienes un itinerario de viaje, tú vas a decir que sí. Lo puedes tener en el teléfono, anotado en notas, o si lo quieres tener impreso, pues muchísimo mejor. Por si acaso esa persona duda de que quieras venir a hacer turismo, entonces vas a tener un itinerario de viaje y vas a tener claro y vas a demostrarle que realmente si vienes a hacer turismo. Otra pregunta es: ¿a qué te dedicas? Entonces vas a responder también puntualmente: me dedico, y dices tu profesión. Soy enfermero, soy enfermera, soy médico, soy arquitecto, tengo mi propio negocio, soy independiente, soy autónomo. ¿En dónde te vas a alojar? Ahí es donde entra la reserva de hotel, porque al tener la reserva de hotel vamos a tener claro dónde nos vamos a alojar, en qué ciudad vamos a estar, y si en llegado caso después de esa pregunta te pide la reserva de hotel, pues la vas a tener en físico. ¿Vas a visitar a alguien aquí en España? Esa es una pregunta muy frecuente que hacen y es para saber si realmente vienes a hacer turismo o vienes a visitar a una persona con la intención de quedarte. Entonces, si esa persona, por ejemplo, no está regularizada, o aún así está regularizada, pero no te hizo una carta de invitación, lo que yo te aconsejaría es que digas que no, que simplemente vienes a hacer turismo, porque si tú dices que sí, que vas a visitar un familiar, un amigo, te pueden preguntar o se pueden meter por el tema de la carta de invitación. Y si vienes a visitar a esta persona, ¿por qué no te hizo una carta de invitación? Entonces, muchas de esas cosas pueden jugar en contra. Entonces, si esa persona no te hizo ninguna carta de invitación y te preguntan esto, lo mejor es que digas que no, que simplemente vas a hacer turismo. ¿Cuánto dinero tienes? Es una pregunta muy frecuente porque ahí entra en juego la solvencia económica que les hablé al principio del video. Porque todo tiene que estar concordando. Entonces, tu reserva de hotel, tu billete de ida y vuelta y tu solvencia económica tienen que concordar en los días. Porque si decimos que venimos por 9 días, pero tenemos la solvencia económica solamente para 8 días, pues ahí es donde entra en juego, donde la gente va a sospechar que algo no está bien. Entonces tenemos que tener todo muy claro. Entonces vamos a decir lo que traemos. Entonces, si son 10 días, pues sabemos que son 108 euros por día y mínimo 972 euros. Lo ideal es traer esos 108 euros por día, entonces esos 10 días serían 1080 euros. Otra pregunta muy frecuente y muy importante es: ¿cuánto tiempo te vas a quedar? Simplemente no, vengo por turismo por 10 días, por 8, por 15. Demostrar que todo lo que tienes está exacto. Para terminar, mis consejos para pasar migración es: el primero, estar muy tranquilo, porque a veces los nervios nos juegan en contra y podemos decir algo que realmente no es lo que queríamos decir. Y suele pasar mucho con las personas que son muy nerviosas o que se les dificulta hablarle a un agente. Entonces, primero que todo, respirar profundo, pasar tranquilos. Si tenemos todos nuestros requisitos, sabemos responder las preguntas sin enredarnos, vamos a pasar sin ningún tipo de problema. Pero si tú demuestras nervios, incluso así la gente no te fuera a preguntar nada, pero nota tus nervios,
Va a empezar a preguntar todo lo que traes, todos los requisitos, y ahí es donde tú puedes de pronto por los nervios equivocarte y así te van a denegar la entrada. Entonces lo más importante a la hora de pasar migración es estar tranquilo. Lo segundo más importante, tener todos los requisitos. Los dije al principio del video, todos estos requisitos son muy importantes porque, como te dije, puede que a la persona que va delante tuyo no le pregunten nada, le sellen el pasaporte, bienvenido a España y pase. Pero tú seas el siguiente y a ti sí te pongan problema. Y más si te ven nervioso. Ahí es donde más ellos empiezan a hacer preguntas para hacer que tú caigas. Entonces, estar tranquilos, tener todos los requisitos. Otro consejo es que tu equipaje concuerde con los días que vas a estar aquí en España. Porque si vas a estar por 10 días, no vas a traer 5, 6 maletas, vas a traer cosas que de pronto las personas se pregunten, pero ¿por qué trae tanto si simplemente va a venir de turismo 10 días, 8 días? ¿Por qué trae tanto equipaje? Entonces, que tu equipaje concuerde con tu viaje. Y para terminar, tener un itinerario de viaje. Siempre lo recomiendo porque al hacernos las preguntas y tal vez nosotros no haber investigado bien qué sitios turísticos hay, dónde ir a comer, qué comidas típicas podemos probar aquí en España, tal vez todo esto no lo puedan preguntar y al no tener nada de esto claro, pues puede ser una causa de que nos denieguen. Entonces yo siempre trato de que las personas tengan su itinerario de viaje, siempre se los recomiendo porque es muy importante a la hora de pasar migración. Espero que esta información les haya sido útil, les haya gustado y les haya servido para estar mucho más tranquilos y preparados para pasar migración a España. A todos los que van a viajar les deseo un hermoso viaje, espero les haya gustado este video y si es así, suscríbanse, denle like, dejen un comentario y hasta un próximo video.